estimada comisión y público en general. Vengo como ciudadano a esta prestigiosa casa de estudios de la Universidad Nacional de La Matanza a presentar algunos aportes desde mi óptica, tratando de exponer en estos 10 minutos desde el marco de los derechos humanos y cómo los principios de los mismos deben ajustarse también al derecho a la vida. En este caso, a la protección que el Estado le debe garantizar al embrión como una nueva vida humana. Voy a analizar el artículo 19 del proyecto de unificación del Código Civil y Comercial a la luz de la Constitución Nacional, las leyes y la jurisprudencia imperante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En esta tarea voy a argumentar cómo este artículo carece de lógica y de criterios de humanidad, igualdad de trato y justicia. El artículo 19 del proyecto Unificación del Código Civil y Comercial reza: comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con la concepción, en el seno materno. En el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que se prevea la ley especial para la protección del embrión no implantado. Primer principio: primacía del derecho de la vida. Hay autores que afirman que no existe relación entre derechos humanos, y los mismos no tienen jerarquía ni valor, sino que son todos iguales. Por el contrario, yo considero que el derecho a la vida es un derecho cuya expresión se simboliza como de más importancia de todos los derechos, ya que sin él, el ejercicio de los demás se vuelve inocuo. La jurisprudencia de la Corte Suprema ha sostenido que el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana, persistente a toda legislación positiva, y que resulta admitido y garantizado por la Constitución Nacional y las leyes. Fallos 302, 1284, fallos 310, 112. Además, también dijo algo sobre el tema de cuándo empieza la vida. La Corte Suprema de Justicia de la Nación afirma: el comienzo de la vida humana tiene lugar con la unión de los dos gametos, es decir, con la fecundación. En ese momento existe un ser humano en estado embrionario. Fallos 325, 1, 303. A partir de la reforma de 1994, con la incorporación de los tratados internacionales en el artículo 75, inciso 22, tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto San José de Costa Rica, que dice que en su artículo 4, inciso 1, defiende la protección de la vida desde la concepción y no hace distingo acerca del lugar en que se produzca la misma. Eso es muy importante con respecto al artículo 19, ¿no? En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cita el artículo 6: el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho está protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. En la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas establece en el artículo 1 que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Habiendo en nuestro país formulado reserva a ratificar dicho tratado en la Ley 23849, señala que se entiende por niño a todo ser humano, desde el momento de su concepción hasta los 18 años de edad. Si vamos al derecho comparado, el Código Civil peruano y el Código Civil de Paraguay también reconocen a las personas desde la concepción. Y si seguimos profundizando, todas las cartas magnas de Latinoamérica expresan una defensa de la vida en su normativa, hasta Uruguay también en su articulado. Para dar un ejemplo, la Carta Magna de Chile cita en el artículo 19: la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas. La ley protege la vida del que está por nacer. También, en la Constitución de Guatemala, en el artículo 3, derecho a la vida, dice: el Estado garantiza y protege la vida desde su concepción. Por ende, a pesar de todos los marcos normativos expuestos y la jurisprudencia, el artículo 19 del proyecto de unificación del Código Civil y Comercial no valora suficientemente la vida, ya que deja sin protección concreta y explicitada a los embriones no implantados
a pesar de los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia y de un fallo muy importante que se lo pueden buscar del año 2011, que es de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil, Sala J, protección de embriones crioconservados. En este fallo se reconoce el estatus de persona al embrión no implantado. Principio de no discriminación. El principio de no discriminación tiene por objeto garantizar la igualdad de trato entre los individuos. Todas las personas tienen iguales derechos e igual dignidad, y ninguna de ellas debe ser discriminada en relación con otra. Si nosotros analizamos nuestro Código Civil, se considera persona de existencia visible todo ente que presenta signos característicos de humanidad. Artículo 51 del Código Civil, sin distinción de cualidades y accidentes. Ello involucra al concebido in vitro en virtud de la sustantividad humana que la biología le reconoce desde el momento que se produce la concepción, idéntica a la de concebido en el seno materno. No hay diferencias en nuestro Código Civil. En este marco, y alego fuertemente, la diferenciación es irracional entre embriones y se vuelve un acto de discriminación negativa y totalmente infundada, sin explicitar cuál será la ley especial para la protección del embrión no implantado. Ante una misma vida, única e irrepetible, se legisla en forma diferente, dando lugar a una indefensión en los embriones. Yo me pregunto, ¿no está, y soy abogado porque me corrijan, el principio de universalidad en los derechos humanos? ¿Qué significa la universalidad? Los derechos humanos tienen las características de ser universales, o sea, para todos y sin ningún tipo de distinción. Principio pro homine en conjunción con el principio precautorio. Algunos autores dicen y sostienen que el embrión es algo así como un potencial de vida. Según dictámenes de la Academia Nacional de Medicina, julio de 2004 y octubre de 2010, en lo que afirma que destruir un embrión humano significa impedir el nacimiento de un ser humano, pues la existencia de vida desde la fecundación está demostrada científicamente y experimentalmente. Y no se trata de un argumento metafísico o una hipótesis teológica. A pesar de esta afirmación categórica, y aunque fuera real que es un potencial de vida, cosa que no lo es, sosteniendo el principio per homine, siempre una interpretación jurídica amplia a favor de la dignidad del hombre, y haciendo una conjunción con otro principio que se aplica en el derecho ambiental, como el derecho precautorio, que ante la duda se traduce como la obligación de suspender o cancelar actividades que amenacen el medio ambiente, pese a que no existen pruebas científicas suficientes que vinculen tales actividades con el deterioro de aquel. Por ende, haciendo una conjunción de principios y una analogía, se debe seguir respetando la vida, que es el derecho al embrión, ante la duda. Y el único parámetro cierto que tenemos es el proceso de existencia humana, que es la vida y que se origina en la concepción, dentro o fuera del vientre materno. Te pido que vayas con conclusión. Ya termino. No existe tramos de existencia. La continuidad del desarrollo y el crecimiento del embrión, con su ADN propio diferenciado, es totalmente de la madre y el padre, es una realidad incontrastable. Ante lo expuesto y finalizando, teniendo en consideración la política de derechos humanos que viene llevando a cabo el Estado Nacional, los avances inéditos en Latinoamérica como la asignación universal por hijos desde la panza, la baja densidad poblacional de algunas zonas de la República Argentina, y teniendo en cuenta la cantidad de ciudades del país que se declararon pro vida, promuevo que se sostenga la protección del embrión implantado o no, respetando la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Como reflexión final, alego que ser progresista es defender a los más débiles, privilegiando siempre el interés superior del niño, y que los derechos sean cada vez más y mejores. Pero eso no implica retroceder en derechos de los que nadie escucha y de los que no tienen quien abogue por sus derechos humanos, como son los niños por nacer. Cualquier atentado contra la vida es irreversible. Muchísimas gracias. Invitamos a la señora Dominica Beltrami Mabri.